Creer se ha vuelto el acto más pasivo de nuestra generación. Lo confundimos con un me gusta, con asentir a una frase bonita en una pantalla, con una membresía a un club de gente buena que escucha música inspiradora. Pero la fe que te fue entregada, la fe por la que los mártires ardieron, no era un producto de consumo. Era una rendición diaria, una decisión de morir a algo para poder vivir para alguien. Y hoy, mi alma llora al ver nuestros templos llenos de gente que cree, pero que no ha decidido. Llora al ver púlpitos que ofrecen un evangelio tan inofensivo que ni el mismo diablo se molesta en atacarlo. Hemos cambiado el fuego que consume por fuegos artificiales que entretienen, y al calor de esa falsa lumbre nos estamos congelando por dentro. Te pregunto, con el corazón en la mano, ¿hace cuánto tiempo que una palabra no te quiebra en el asiento, no te desnuda el alma y te obliga a correr al altar? ¿Dónde fue que perdimos el temor santo, ese temblor reverente, ante la presencia que hacía que los profetas cayeran de rodillas? ¿Qué pasó con las lágrimas que limpiaban, con el arrepentimiento que producía frutos reales en nuestra forma de hablar, de gastar el dinero, de tratar a nuestra familia el lunes por la mañana? La verdad, aunque nos duela admitirlo, es esta. La palabra que no confronta tu pecado es el puente más seguro para separarte de Dios. Es un veneno dulce, una anestesia espiritual que te hace sentir bien mientras la gangrena del ego y la comodidad devoran tu espíritu. El gran villano de nuestra era no es un ateísmo ruidoso, sino una religiosidad de aparador que ha aprendido a imitar las formas del avivamiento sin poseer su fuego. Y las consecuencias ya las estamos viviendo. Corazones fríos, oraciones que no pasan del techo, y una generación que hereda nuestra religiosidad, pero no nuestro encuentro con el Dios vivo. Pero este mensaje no es para condenarte, es la brújula para volver a casa. Es un mapa antiguo, trazado con la sangre del Cordero que te quiero mostrar. Un mapa de 3 estaciones que nos guían de regreso al fuego. Y hoy vamos a recorrer la primera. La primera estación en este mapa es el encuentro con la verdad que desnuda. Esto no es ataque, es retorno a la esencia. Quédate conmigo, porque entender esto es la única forma de sobrevivir espiritualmente a lo que viene. Antes de pedir avivamiento, debemos pedir ser confrontados, porque el fuego de Dios no cae sobre altares, cómodos y bien decorados, cae sobre el sacrificio, cae sobre la madera de nuestra voluntad rendida. La pregunta que debes hacerte ahora no es si crees en Dios, sino si estás dispuesto a que su palabra te desmonte para volverte a armar a su imagen. Observa esto con calma. Estar dispuesto a ser desmontado no es una metáfora poética, es una demolición controlada de tu zona de confort. Es aceptar que la Biblia en tu buró no es un amuleto, sino un bisturí. Y hoy, la mayoría de nosotros la tratamos como un libro de autoayuda glorificado. Buscamos el versículo que nos dé paz para dormir, el que nos prometa prosperidad, el que nos asegure que todo va a estar bien. Y todo eso es parte de la verdad, sí, pero es solo una parte. Hemos olvidado las páginas que queman, las que nos llaman al arrepentimiento, las que describen un estándar de santidad que nos hace caer de rodillas y clamar por misericordia. No te hagas. Sabes de lo que hablo. Es esa incomodidad que sientes cuando el predicador deja de hablar de bendiciones y empieza a hablar de obediencia. Es ese impulso casi animal de cambiarle de estación a la radio cuando la canción habla de rendición en lugar de victoria. Esa es la carne, tu viejo yo, luchando con uñas y dientes para no ser expuesto, para no ser llevado a la cruz, y la palabra que te consuela sin confrontarte se convierte en su mejor aliada. Es el tranquilizante que le das a tu conciencia para que no te despierte en la noche. Piensa en esto. ¿Qué es más peligroso? ¿Un ateo que grita que Dios no existe o un creyente que vive como si no existiera? El primero es honesto en su rebelión. El segundo, nosotros, a menudo vivimos en la hipocresía más sutil y destructiva. Una fe de fin de semana. Una santidad de domingo por la mañana que no sobrevive al tráfico del lunes. Cantamos «Yo me rindo a Él», con los ojos cerrados y las manos levantadas, pero nos negamos a rendirle nuestro celular, nuestra cartera, nuestra lengua. Te cae el 20.
La palabra que no te cuesta nada no vale nada. La fe que no impacta tu agenda y tu cuenta de banco es una fantasía religiosa, un hobby espiritual. Y Dios no está buscando fans, está reclutando discípulos. La diferencia es que al fan le gusta la luz del escenario. Al discípulo le interesa cargar la cruz tras bambalinas. Y el encuentro con la verdad que desnuda es precisamente eso, el fin del espectáculo. Es el momento en que se apagan las luces, se va la gente y te quedas solo tú, frente al espejo de su palabra, sin filtros, sin excusas. Es aterrador y es el único lugar donde la verdadera vida comienza. Y sin embargo, huimos de ese lugar. ¿No te parece la locura más grande? Corremos de la única fuente de vida para refugiarnos en sombras que nos prometen comodidad. Es como un enfermo que rechaza la cirugía que le salvará la vida porque prefiere el alivio temporal de un analgésico. Y nuestra generación se ha vuelto adicta a los analgésicos espirituales. Buscamos la palabra que calma, no la que cura, la que nos da palmaditas en la espalda, no la que nos pone de rodillas. Hemos creado un ecosistema entero para evitar el espejo, podcasts que nos dicen lo que queremos oír, libros que reafirman nuestras excusas, congregaciones donde el desafío más grande es encontrar estacionamiento. Órale, seamos honestos. Nos hemos vuelto expertos en construir una fe a la carta, una religión customizada donde elegimos las partes de Dios que nos gustan y metemos las que nos incomodan debajo del tapete. El Dios que es amor, sí. El Dios que es fuego consumidor, ese no tanto. El Jesús que multiplica los panes, por favor. El Jesús que dice, toma tu cruz y sígueme. Ese lo dejamos para después. Observa esto con calma. Esta no es una falla del sistema, es un diseño. Hay toda una industria de la fe diseñada para darte a tole con el dedo, para mantenerte entretenido, motivado, pero nunca, jamás transformado, porque la transformación es un negocio terrible. Una persona verdaderamente libre en Cristo ya no consume productos religiosos, se convierte en uno. Ya no necesita el show, porque carga la presencia. ¿Te cae el 20? La palabra que no confronta el pecado te mantiene como un cliente cautivo, siempre necesitando otra dosis de inspiración para sobrevivir la semana. Es una anestesia que te hace sentir bien, mientras el cáncer del ego hace metástasis en tu alma. Y el costo es altísimo. El costo es una vida cristiana sin poder, una oración sin respuesta, un testimonio sin credibilidad. Es criar hijos que ven nuestra hipocresía y deciden que, si eso es ser cristiano, prefieren no ser nada. El costo es llegar al final de nuestros días y darnos cuenta de que pasamos toda la vida en la iglesia, pero nunca conocimos de verdad al Dios de la iglesia. Y esa, hermano, hermana, es la tragedia que el cielo no puede soportar. Por eso, esta palabra te está buscando hoy. No es un accidente, es una cita divina. Y esta cita divina tiene un solo propósito: arrancarte la venda de los ojos. Porque hemos sido seducidos por un evangelio que es, en esencia, una mentira muy bien empaquetada. Se nos ha vendido la idea de que la fe es un spa para el alma, un lugar para recibir masajes de afirmación y baños de vapor de positividad. Pero la fe de la Biblia nunca fue un spa, fue un campo de entrenamiento para soldados, un taller donde el maestro herrero toma el metal de nuestra vida, lo mete al fuego de la prueba y lo golpea con el martillo de su palabra hasta forjar algo útil para su reino. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Nos quejamos del calor del fuego y del ruido del martillo. Pedimos que baje la temperatura, que los golpes sean más suaves. Y el resultado es una generación de cristianos de plastilina, moldeables por cualquier tendencia, frágiles ante cualquier presión, inútiles en la batalla. Observa esto con calma. Vamos a desenmascarar las 3 anestesias espirituales más comunes que la iglesia moderna ha aprendido a inyectarse para no sentir el bisturí de la verdad. Guarda este número, 3, porque cada una de ellas construye sobre la anterior. La primera, y quizás la más peligrosa, es la anestesia de la gracia barata. Es esa vocecita que te susurra al oído: no te preocupes, Dios es amor, Él entiende, Él sabe que eres débil,
Y claro que lo sabe, pero confunde su paciencia con su permiso. Usa su misericordia como un colchón para caer una y otra vez en el mismo lodo, sin ninguna intención real de levantarse y caminar en limpieza. Es la gracia que no te cuesta nada. No te cuesta tu orgullo, no te cuesta tus hábitos secretos, no te cuesta esa relación que sabes que lo deshonra. Es una gracia que te permite pecar el sábado por la noche y dirigir la alabanza el domingo por la mañana, sintiéndote completamente justificado. Se siente bien, ¿verdad? Se siente liberador, pero no es libertad, es la cadena más cómoda que el infierno ha diseñado, y millones están atados con ella, sonriendo, cantando, mientras se alejan cada vez más del corazón del Padre. ¿Reconoces esa voz? ¿Hace cuánto tiempo que la usas como excusa para no cambiar? Si esto ya te incomodó, agárrate, porque la segunda anestesia es todavía más sutil y está envenenando nuestras familias desde adentro. La segunda anestesia es la de la paz familiar a cualquier costo. Es el veneno más dulce porque se disfraza de virtud. Se viste de prudencia, de amor, de unidad. Es ese pacto de silencio que se firma en tantas de nuestras casas, un acuerdo tácito de no tocar las heridas para que no duelan, sin darnos cuenta de que la infección avanza por debajo de la piel. Piensa en la última comida familiar, la mesa puesta, quizás hasta con el mantel bueno. Se habla del clima, del fútbol, del trabajo, de todo y de nada, pero nadie se atreve a mencionar el alcoholismo del tío que se sirve otra copa temblando. Nadie confronta con amor la amargura que la abuela destila en cada comentario pasivo-agresivo. Nadie le pregunta al primo por qué sus ojos están tan vacíos desde que dejó a su esposa. No, se sonríe, se pasa la salsa, se mantiene la paz, pero no es la paz de Cristo. Es la paz de un panteón, una quietud de muerte donde la verdad fue enterrada viva para no incomodar a los presentes, y hemos llevado esa misma dinámica a la casa de Dios. Queremos una iglesia que sea una comida familiar agradable, un lugar donde nadie nos pregunte por nuestras finanzas turbias, por la pornografía en nuestro celular, por el rencor que guardamos desde hace años contra un hermano. Queremos un pastor que sea un buen anfitrión, no un cirujano, alguien que nos dé palmaditas en la espalda y nos diga que todo está bien, que somos una familia bonita, mientras nuestras almas se gangrenan en secreto. Hemos cambiado el mandato de hablar la verdad en amor por el de no hacer olas. ¿Y el costo? El costo es una generación entera que nos mira y aprende que la fe es una actuación. Aprenden que ser cristiano es saberse la coreografía, sonreír en la foto grupal y guardar los esqueletos en el closet. Y luego nos preguntamos, ¿por qué se van de la iglesia? Se van porque nunca encontraron vida, solo encontraron buenos modales. Se van porque tienen hambre de algo real y nosotros les ofrecimos un banquete de plástico. ¿Dónde está la línea en tu casa? ¿Qué temas están prohibidos en el nombre de la paz? Y cuando la casa está en silencio pero podrida por dentro, buscamos un ruido que nos distraiga del hedor. Y esa es la tercera y más adictiva de las anestesias. La anestesia del entretenimiento espiritual, el ruido sagrado. Es el opio más refinado de nuestra generación porque se viste con las ropas del avivamiento. Es la conferencia con luces estroboscópicas y máquinas de humo. Es el concierto donde la música sube a tantos decibeles que es imposible escuchar la voz quieta y apacible del espíritu. Es el podcast que te da 7 tips para ser un campeón, pero nunca te llaman a arrodillarte por tu orgullo. Es un flujo interminable de contenido, de reels, de prédicas cortadas en un minuto que te dan un golpe de dopamina, una pequeña descarga de emoción que confundes con unción, y nos hemos vuelto adictos. Adictos a la piel de gallina, adictos a la lágrima fácil provocada por un acorde menor en el teclado. Medimos la presencia de Dios por la calidad de la sobreproducción del evento. Si no hay un show, sentimos que Dios no se presentó. Observa esto con calma. Hemos transformado la casa de oración en un centro de espectáculos, y el pastor ya no es un pastor, es un anfitrión, un entretenedor, un director de escena cuya principal función es asegurarse de que la audiencia se vaya sintiendo bien, inspirada, motivada, pero no transformada, no confrontada, no quebrantada.
porque el quebrantamiento no vende boletos para el próximo congreso. La santidad no se hace viral. El arrepentimiento no genera miles de likes, así que ofrecemos un evangelio de luces de neón, un producto de consumo que te da un high espiritual el domingo, lo suficiente para que aguantes la miseria de tu vida hasta el próximo evento. Es una droga, y como toda droga, cada vez necesitas una dosis más fuerte para sentir lo mismo. Antes te bastaba un himno, ahora necesitas una banda completa. Antes te bastaba la lectura de la palabra, ahora necesitas un comunicador carismático que te haga reír y llorar en 30 minutos. ¿Y el resultado? Una generación de cristianos que son consumidores de experiencias religiosas, pero no discípulos de Cristo. Saben todo sobre sus cantantes favoritos, pero no saben cómo ayunar. Llenan estadios para un concierto, pero los martes de oración en su iglesia están vacíos. Son expertos en sentir, pero analfabetas en obedecer. Y el silencio, el bendito silencio donde Dios habla, les aterra, les da pánico. Porque en el silencio tendrían que enfrentar el eco de sus promesas rotas, la imagen de su propio corazón. Y es más fácil subirle el volumen a la alabanza. Y así, el sonido se vuelve tu cómplice, tu escondite. El volumen alto de la alabanza se convierte en el muro que construyes entre tú y la voz de tu propia conciencia, entre tú y el susurro del Espíritu Santo que te ha estado llamando a cuentas por esa mentira, por esa amargura que no sueltas, por esa área de tu vida que mantienes celosamente en la oscuridad. Y yo te pregunto, con todo el amor y la urgencia de mi alma, ¿qué es lo que tanto temes escuchar en ese silencio? ¿Qué verdad sobre ti mismo has estado evitando con tanto esmero, con tanto ruido sagrado? Hemos cambiado la palabra que es espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos, por una palabra que es un dulce de leche, una golosina espiritual que te da un placer momentáneo pero te deja desnutrido y con caries en el espíritu. Y esta, hermano o hermana, es la peor estafa del púlpito moderno, darte la palabra que quieres escuchar en lugar de la palabra que necesitas para vivir. Es venderte afirmación cuando lo que tu alma grita es por liberación. Es un veneno que sabe a miel. Es la palabra que no confronta tu pecado, y por eso mismo es la que te está separando de Dios. Porque la intimidad con un Dios santo es imposible sin honestidad, y la honestidad nace de la confrontación, pero no la confrontación de un juez que te acusa, sino la del cirujano que te ama. La palabra de Dios no es un martillo para aplastarte, es un bisturí para cortar el cáncer del ego que te está matando desde adentro. Y nosotros, por miedo al dolor de la incisión, preferimos quedarnos con el tumor, decorándolo con versículos de prosperidad y cantos de victoria. ¿Y el resultado? Una fe de aparador. Se ve muy bonita los domingos, pero no aguanta el primer embate de una tentación real el martes por la tarde. No. Sobrevive a una crisis financiera. Se desmorona ante una ofensa que no estamos dispuestos a perdonar. Se apaga cuando la emoción del evento se disipa y nos encontramos solos en nuestra habitación, con el mismo vacío de siempre. Si esto ya encendió algo en ti, si sientes ese nudo en la garganta, quédate conmigo, porque no te voy a dejar aquí. Este no es un mensaje de condenación, es una convocatoria de regreso a casa, y como te prometí, hay un mapa antiguo y seguro para salir de esta tierra de apariencias, un mapa de 3 estaciones. Y la primera estación, el primer paso ineludible para volver al fuego, es tomar una decisión que lo cambia todo, la decisión de buscar la verdad que desnuda. Y esa decisión no es un evento de un solo día, no es un momento de emoción en un retiro espiritual, es una disciplina diaria, una guerra silenciosa contra la comodidad de tu propia alma. Buscar la verdad que desnuda significa, en lo práctico, cambiar la pregunta fundamental que le haces a la palabra de Dios. Es dejar de acercarte a ella preguntando, ¿qué tienes para bendecirme hoy, Señor? Como si fuera un horóscopo celestial o una galleta de la fortuna. Y empezar a preguntar con un temblor reverente, Señor, ¿qué tienes en contra de mí hoy? ¿Qué parte de mi vida no se alinea con tu santidad? Observa esto con calma. Es sentarte en la banca de tu congregación
Y cuando el predicador dice algo que te cala hasta los huesos, que te incomoda, que sientes como una piedra en el zapato, en lugar de pensar inmediatamente, «Uy, esto le caería de perlas a mi vecino», te atreves a susurrar en tu espíritu, «Señor, soy yo, háblame a mí». Es el fin de la teología de buffet, esa costumbre tan nuestra de servirnos solo los platillos dulces de las promesas y las bendiciones, mientras dejamos intactas las verduras amargas del arrepentimiento, la negación propia y la santidad radical. La verdad que desnuda no te permite elegir. Te lo sirve todo, porque todo es necesario para la vida. ¿Cuál es el costo de esto? El costo es tu ego. Es la muerte lenta y dolorosa de esa imagen perfecta que has curado con tanto esmero para los demás, y peor aún, para ti mismo. Duele. Por supuesto que duele. Se siente como arrancarse una costra antes de tiempo, dejando la carne viva expuesta. Pero la palabra cómoda, la que solo te afirma, es un analgésico que te permite ignorar la infección que avanza por debajo. La palabra que confronta, en cambio, es el yodo, es el alcohol que arde como el infierno cuando toca la herida, pero es la única garantía de que sanarás desde adentro. Es la diferencia entre un masaje relajante y una cirugía a corazón abierto. Y tu espíritu no necesita un masaje, necesita un trasplante. Y solo cuando te has atrevido a pararte así, desnudo frente al espejo de la palabra, sin filtros, sin excusas, sin culpar a nadie más, es que estás verdaderamente listo para la segunda estación del mapa, porque no puedes rendir en el altar aquello que te niegas a reconocer que está muerto en ti, y aquí es donde el camino se vuelve angosto, donde la multitud se dispersa y solo quedan los que de verdad tienen sed. La segunda estación de este mapa es la rendición en el altar que consume. Observa esto con calma. Imagínalo por un momento. No es un altar de mármol pulido con flores bonitas. Es un altar de piedra cruda, manchado por los sacrificios de los que vinieron antes que tú. Y Dios no te pide que lleves tus buenas intenciones, te pide que lleves el ídolo, te pide que lleves esa cosa que juraste que nunca soltarías, ese rencor que guardas como un tesoro amargo en un cajón del alma, esa adicción secreta que consultas en la soledad de tu teléfono a la 1 de la mañana, esa ambición que te hace pisotear a otros en el trabajo, esa relación que sabes que deshonra a Dios, pero que te da una falsa sensación de calor en un corazón frío. Rendir no es decirle a Dios, ocúpate de esto. Eso es delegar. Rendir es ponerlo sobre la piedra, con tus propias manos temblorosas y decirle, quémalo, aunque me duela, aunque me dejes sin nada, aunque no entienda qué vendrá después, quémalo. Y el fuego de su santidad desciende y arde. Arde la comodidad, arde el plan B, arde el control que creías tener. Hemos creado un cristianismo sin fuego, una fe de agüita tibia que no ofende a nadie, y por lo tanto no salva a nadie. Un altar frío es la prueba de una fe que nunca ha decidido. Es el museo de una religión, no el taller de un Dios vivo que forja santos en las llamas de la rendición. Pero aquí viene la parte que casi nadie te dice. El fuego que consume no te destruye a ti, destruye lo que te está destruyendo. Purifica el oro que hay en ti y quema la escoria que se le ha pegado. Es en las cenizas de ese ídolo quemado donde encuentras la verdadera libertad. Pero, ¿qué haces con esa libertad? ¿Cómo evitas construir un nuevo ídolo con las mismas cenizas? Aquí es donde el mapa nos lleva al último y más peligroso destino, el envío. El envío. ¿Y por qué es el destino más peligroso? Porque te saca de la seguridad del templo y te pone de vuelta en el mundo, pero ya no como uno de ellos. Te envía de regreso a la misma oficina, a la misma mesa familiar, al mismo grupo de WhatsApp, pero ahora como un portador de fuego. Y el fuego, por naturaleza, incomoda. El envío no es un título de pastor o misionero, no es un viaje a África. El envío es tu escritorio el lunes a las 9 de la mañana. Es el teclado de tu computadora, las conversaciones en el pasillo, la forma en que manejas el presupuesto familiar. Es la paciencia que tienes con tus hijos cuando estás agotado. Es la integridad que demuestras cuando nadie, absolutamente nadie, te está viendo. Muchos quieren el poder del Espíritu Santo para hacer milagros en un escenario.
Pocos lo quieren para morderse la lengua y no contestar con una ofensa. Muchos quieren la unción para profetizar. Pocos la quieren para perdonar 70 veces 7 al que los traicionó. ¿Ves el peligro? El peligro no es la persecución externa, que vendrá. El peligro real es la tentación interna de apagar ese fuego para volver a encajar, para que no te miren raro, para no perder esa invitación, esa amistad, esa oportunidad de negocio. Es la tentación de volver a ser uno más del montón. Cierra esta cuenta conmigo. Primero, la verdad te desnuda para que seas honesto. Segundo, el altar te consume para que seas libre. Y tercero, el fuego te sella para que seas un portador. No eres dueño del fuego, eres el custodio. Y tu vida se convierte en el altar ambulante que lleva su presencia a lugares donde su nombre solo se usa para maldecir. El mundo no tiene sed de más sermones. Ya está ahogado en información. Tiene una sed desesperada, mortal, de ver a hombres y mujeres cuyas vidas son un argumento irrefutable de que Dios es real. Personas que huelen a las cenizas del altar de la rendición y que irradian el calor del fuego de su santidad. Esa es la fe que decide. No decide una vez el domingo, decide cada segundo. Decide no participar en el chisme. Decide devolver el cambio que le dieron de más. Decide orar por su jefe en lugar de criticarlo. Decide apagar la pantalla y abrir la palabra. Son decisiones invisibles que construyen un testimonio indestructible. Este es el final del mapa, pero es el comienzo del viaje. El mapa está en tus manos. 3 estaciones. La verdad que te desnuda, el altar que te consume y el envío que te enciende. No es una fórmula, es un regreso al corazón del Evangelio. Un ciclo de muerte y resurrección que no ocurre una vez en la historia, sino cada mañana en tu espíritu cuando eliges. Cuando eliges la verdad sobre la mentira, la rendición sobre el control, la obediencia sobre la comodidad. El mundo no necesita más creyentes de fin de semana. Necesita, desesperadamente, un ejército de decididos, de portadores del fuego, cuya vida sea un argumento irrefutable de que Él vive. Y esa decisión, la que lo cambia todo, está a un latido de distancia. Justo ahora, si esta palabra ha encendido algo en ti, no la dejes morir. Hazla un pacto. Escribe en los comentarios: yo decido, no para mí, sino para ti, para sellar en lo visible la decisión que tomaste en lo secreto. Ahora piensa en una persona, una sola, alguien que amas y que sabes que está atrapado en una fe cómoda, sin fuego. No le envíes esto como un video más. Envíale este mapa como una invitación a caminar juntos de regreso a casa. Y finalmente, si tu alma anhela un lugar donde la verdad no se negocia, donde el fuego es bienvenido y la comodidad es desafiada, entonces este es tu lugar. Suscríbete y únete a la comunidad de los que hemos decidido dejar de ser espectadores para convertirnos en altares vivientes.